Proyecto Autoorganización Pictórica, Grupo Protocooperación Simbiótica. Las relaciones simbióticas que se desarrollan en la Ciénaga Grande de Santa Marta han sufrido cambios y mutaciones gracias a las acciones perjudiciales e invasivas que han tomado los agentes en relación al ecosistema. Dichas acciones las reconocemos como perturbaciones negativas. A partir de las estrategias epigenéticas que se relacionan con conceptos y especies arquitectónicas, se plantean las estrategias de síntesis, las cuales se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible en el paisaje. Para la primera estrategia epigenética se plantea generar una hibridación entre el mangle y la leguminosa. En la segunda estrategia se propone la introducción de microalgas. En la tercera estrategia se establece la planeación e implementación de ecoductos. Especie Tecnesfaira, artificio inteligente que al rodar por las raíces de los mangles y el territorio en busca de zonas infértiles, realiza un proceso similar a la polinización, esparciendo las esporas de leguminosa que se le adhieren al rodar por las raíces del mangle hibridado. La implementación de la especie en los nodos planteados supone el entendimiento del ecosistema a partir del primer contacto con el medio, considerándose este el punto cero de la autorreubicación. La autoorganización a escala micro es el resultado de una toma de decisiones ajustándose a las habitabilidades del medio, creando nuevas emergencias. La relación de los microorganismos artificiales introducidos comprende las relaciones moleculares del medio afectado, en donde se propicia la distribución de moléculas externas y de preexistencias en el ecosistema, generando una dualidad simbiótica. El constante movimiento, entendido como múltiples periodos de espacios temporales complejos, evidencian el devenir ecosistémico en donde eventos cíclicos como la vida y la muerte se producen de forma simultánea. El lugar de inserción de la especie se plantea de forma estratégica debido a la presencia del agente vegetal protagónico previamente hibridado. A través de la especie se propician nuevas emergencias potencializadas desde la interacción y el movimiento de la misma en el medio, identificando las afectaciones donde se producen las hibridaciones, diversificando las habitabilidades. Las nuevas libertades se evidencian en las interacciones simbiótico-artificiales introducidas en la zona de estudio a partir del actuar de la especie que se moviliza con facilidad, permitiendo el aumento de las interacciones interespecíficas. Como resultado de la prolongación de especies migratorias, se propician relaciones entre ecosistemas planetarios por medio de la introducción de un agente artificial en un medio externo, generando flujos intercontinentales que propagan cambios en la habitabilidad al promover emergencias en un territorio externo. Estructuras de piedras que permiten la habitabilidad de microalgas que al autoorganizarse en esta estructura la convierten en un artefacto capaz de mitigar la contaminación y por su capacidad bioluminiscente generar luz aprovechable por otros organismos. La autoorganización responde a diferentes periodos temporales prescindiendo de un único momento inicial. Esto permite una mayor habitabilidad de especies externas y especies propias del cuerpo lagunar.
Debido a la introducción de microalgas se propicia un amensalismo en donde las moléculas contaminantes son absorbidas y transformadas, generando una emergencia positiva en el entorno acuífero, demostrándose así la resiliencia del paisaje. Se genera así un cambio epigenético que refleja la mitigación de la contaminación hídrica como resultado de la introducción de la especie arquitectónica, generando cambios ecosistémicos. La especie es introducida en puntos estratégicos dentro del cuerpo lagunar, cerca del pueblo palafítico de Nueva Venecia. Las estructuras que genera la especie responden a una lógica de parámetros que otorgan grados de libertad específicos en el momento de autoorganizarse, entendiéndose la estructura final como la forma auténtica de la interacción entre el artificio y el medio ecosistémico que le contiene. Gracias a la inteligencia artificial, las tecnopiedras se autoorganizan poniendo una habitabilidad de microalgas en la escala micro y sin embargo la interacción que se ve reflejada en esta escala por medio de la bioluminiscencia es una característica generadora de luz consolidada por un nodo lumínico en el ecosistema que permiten emergencias que generan perturbaciones atractoras de múltiples organismos. La aparición del bosque de microalga, que posee una característica bioluminiscente, genera la expansión de dicha característica al crear un impacto de escala macro en donde diversos organismos se ven involucrados y atraídos hacia el paisaje propuesto, formando colateralmente un nuevo interés de generación de luz natural ecológica basada en el concepto del devenir sostenible. Especie Metatempus nectare, arena inteligente que se adapta al medio y la temporalidad mediante la autoorganización de sus partículas y que es capaz de generar vida en ella. Existencia de dos tipos de partículas que provienen de diferentes orígenes, orgánico y artificial. Creación de moléculas o disolución de ellas para un mejor aprovechamiento simbiótico. El aprovechamiento simbiótico óptimo es la respuesta a las presiones por niveles de estrés generados, los cuales se entienden como emergencias. Debido a la inteligencia artificial, posee la capacidad de crecer y adaptarse mediante la autoorganización. Los organismos externos promueven la vida en ella, permitiendo la habitabilidad, adaptándose a las temporalidades del ecosistema. De esta forma, se entiende cómo al aumentar el ecosistema se aumentan los grados de libertad. Las relaciones simbiótico-artificiales que se dan en la biosfera mitigan la contaminación antrópica debido a las libertades generadas en la escala meso, permitiendo el aumento de las especies vegetales y el aumento de oxígeno. Por ende, se establece un nodo ecosistémico donde se propician las emergencias de especies intercontinentales. Se proponen las dos estrategias de síntesis. En la primera nos preguntamos, ¿qué pasaría si la Metatempus nectare se movilizara al entorno urbano? Y para la segunda, ¿qué pasaría si dentro de la simbiosis recíproca artificial se generara una leguminosa acuática? Estas nuevas estrategias hibridadas se relacionan con los conceptos de hábitat antropocéntrico, adaptación, impredecibilidad y aleatoriedad. ¿Qué pasaría si la Metatempus nectare se movilizara al entorno urbano? Las obras civiles actúan como una red que separa el ecosistema creando límites internos. Por medio de un artificio inteligente se activarían nuevas redes que generarían nuevas libertades. Al introducirse en el territorio urbano se genera un devenir ecosistémico, dando como resultado un ecosistema indeterminado. Esta estrategia se relaciona con el Objetivo 15 de Desarrollo Sostenible, en donde pretende proteger, restablecer y promover el uso sostenible del ecosistema terrestre para luchar contra la desertificación y potencializar una diversidad biológica. ¿Qué pasaría si dentro de la simbiosis recíproca artificial se generara una leguminosa acuática?
Al hibridar la cobertura vegetal del mangle con leguminosa, aumentaría su capacidad de resistencia y permitiría nuevas temporalidades en el ecosistema. Igualmente, debido a la interacción del agente humano, se presenta una contaminación hídrica. Al introducir las microalgas dentro del ecosistema, se potenciaría un nuevo interés ecológico. En la siguiente representación se ve la interacción que se dan entre las dos especies artificiales en el territorio, la Leucopetra structus y la Tecnes phaera, en donde se muestra la habitabilidad de distintos organismos permitiendo nuevas emergencias. Movilizándose a través de las corrientes de aire y los cuerpos de los animales que conforman la red migratoria, esta especie arquitectónica es capaz de generar habitabilidades multiorgánicas a partir de la generación de nodos bioluminiscentes a nivel global. El proyecto se traza sobre un horizonte temporal hasta el 2070 y años posteriores. Durante este periodo, las estrategias se desarrollan de la siguiente forma. Se destaca en este primer segmento el lapso entre el 2040 y el 2060, en donde la expansión del ecosistema crea nuevas habitabilidades temporales aprovechadas por múltiples organismos. En el lapso del 2040 al 2060 se genera la mitigación de agentes dañinos y surgen las nuevas relaciones simbióticas como producto de las interacciones en el nodo biolumínico. De finales del 2040 para finales del 2060 se da un aumento en la fertilidad de las zonas áridas y se genera un punto atractor a partir de la germinación de la leguminosa, en donde las interacciones simbióticas son más altas, creando nuevas relaciones interespecíficas. A finales del 2030 se da una apropiación de la especie arquitectónica por los organismos que fueron perturbados por el impacto al ser introducida. Posteriormente, entre el 2040 y el 2050, la especie arquitectónica se convierte en un medio habitable y un agente interactuante. A inicios del 2040 se dan las primeras relaciones simbióticas a partir de la germinación de la leguminosa acuática. Posteriormente surgen emergencias que son consideradas como perturbaciones que para finales del año 2060 e inicios del 2070 generan una nueva protocooperación arquitectónica entre las especies artificiales y las especies naturales.